Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a hacerlo en la carta a los Romanos. Capítulo 5, verso 8. Amén. ¿Cómo dice? Perdón, les ofrezco excusas. Estamos leyendo donde no es. Es capítulo 8, verso 5. Ay, Dios mío. Tenemos que cambiar al pastor. El pastor ya no. Gloria a Dios. Bueno, pero el pastor se va envejeciendo, pero vea, ahí viene otro que ya me reemplaza. ¿Ahora sí encontraron? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pueden sentar, sean tan amables. Hay dos clases de personas, según dice Pablo en este capítulo que acabamos de leer. Unos que son de la carne y otros que son del Espíritu. La pregunta es, ¿usted es de la carne o es del Espíritu? Me llamó la atención este capítulo porque hay algo que se destaca en este capítulo y es la palabra Espíritu para referirse a Dios. Del capítulo 1 al capítulo 4 solo hay 4 veces que se menciona el Espíritu de Dios. En este solo capítulo aparece la palabra Espíritu 21 veces, una de ellas para referirse al espíritu de esclavitud y otra para referirse a nuestro espíritu, es decir, a el hálito de vida. Las 19 restantes se refieren al Espíritu de Dios. ¿Y por qué me pareció importante? Porque escuche, solo cuando la influencia, la unción del Espíritu Santo está en la vida del creyente, es que el creyente puede llegar a controlar su vieja naturaleza. Cuando uno lee el capítulo 5, verso 16 en adelante, habla de la lucha que sostiene la carne con el espíritu. ¿Cierto? Usted lo lee y aparece el arsenal de pecados que la carne está dispuesta a practicar. ¿Ya? Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, decía que hay 3 clases de hombres. Uno que es natural, otro que es espiritual y otro que es carnal. Como el caso que nos ocupa, no se trata del hombre natural, sino del hombre carnal, que es de la carne. ¿Qué diferencia hay? Que el hombre natural es ese que no tiene conocimiento de Dios y por ende actúa acorde a sus deseos sin ningún problema de conciencia. Pero el hombre carnal se refiere al creyente que, conociendo a Dios, conociendo lo que es el Evangelio, habiendo tenido vivencias personales con Dios, no ha hecho morir todos sus deseos para darle prelación a la obra del Espíritu de Dios. Y el hombre espiritual es ese hombre que ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos.
de ese hombre espiritual es que Pablo se empeña para hacerle saber 19 veces en este solo capítulo la importancia que es la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y mire, uno se detiene a leer este pasaje y yo no sé si a ustedes les pasará lo que me pasa a mí. No sé si ustedes leerán y leerán como por leer, pero yo leo y me emociono porque hay razones. Primero, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un motivo para que usted entienda la importancia de andar conforme al Espíritu. La condenación queda anulada. No habrá condenación, no hay condenación para los que viven conforme a ¿qué? Al Espíritu. 2, porque solo por la ley del Espíritu de vida en Cristo es que usted puede vencer la ley del pecado y de la muerte. Nadie podrá abstenerse de hacer lo malo si no es por el Espíritu de Dios que está en él. ¿Escuchó eso? Nadie, ninguna persona en sus condiciones naturales podrá vencer al pecado. No podrá. Podrá vencer uno, controlar un comportamiento, pero de alguna manera él será esclavo del pecado. Pero cuando el hombre tiene al Espíritu de Dios, vence al pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo dice, me libra ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Y mire lo que sigue diciendo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un creyente espiritual es un creyente que sabe dar sus pasos, que sabe llevar su vida devocional. Un creyente espiritual es la persona que está en condiciones de hacer de verdad un culto agradable a Dios. Porque hay muchos cultos a esta hora, pero son cultos sin Dios, cultos sin el Espíritu de Dios. Y si algo debe de preocuparle a la iglesia, es que cada culto que haga y su vida misma sea un culto espiritual y agradable a Dios. Te verás y alaba al Señor. Aleluya. Ahora él comienza a hacer un análisis interesante. Dice: los que son de la carne, ¿qué piensan? En las cosas de la carne. El creyente carnal solo piensa en las cosas de la carne. Y no sé si ustedes habrán observado que muchas veces se da que las personas van a hacer una vigilia y primero piensan en la comida. Van a hacer un ayuno y primero piensan en la guasal. Van a estar en un culto y primero están pensando en la cobija. Porque vivimos muy preocupados de lo de aquí. Pero qué bueno que nosotros aprendiéramos de Pedro y de Juan, que el día de la transfiguración no les preocupó a ellos ni la comida, ni el techo, ni el frío, ni el calor, ni los peligros, nada. Porque cuando uno está en el Espíritu y anda en el Espíritu, pues el texto lo concluye diciendo: los que piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Aparte del pecado, hay muchas cosas que son de la carne. La preocupación por el día de mañana,
la preocupación por con quién me voy a casar, la preocupación cómo voy a arreglar el problema de fulano con fulano, porque me afecta a mí en mi economía o en mi proyecto de vida. Todo lo terrenal. Cuando Pablo estaba diciendo que si habéis resucitado con Cristo, poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque aquí hay muchas cosas que pueden distraer al cristiano. Y qué interesante sería que usted y yo aprendiésemos a abandonarnos en las manos de Dios. El hermano Omar estaba diciendo ahora, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Pero para poderla aceptar tenemos que andar en el Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios en su vida o en mi vida, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos. Está escrito, la carne no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y qué? No puede. No puede. Esa es su naturaleza. Es como el comportamiento del lustrabotas. Por muchas bellezas que hayan en el espacio, él solo piensa en los zapatos. ¿Cierto? Usted siempre lo ve. Él va mirando el suelo, porque ahí está su mundo. Pero cuando usted piensa y tiene el de arriba en su vida, usted sin duda alguna tendrá que estar pensando en las cosas de arriba. Alaba el nombre del Señor. Aleluya. Y él sigue explicando. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y uno encuentra ese creyente, yo quiero más de Cristo, yo quiero tener más intimidad con Dios, yo quiero sentir de mayor forma la presencia de Dios en mi vida. Y es un anhelo insaciable, porque cuando las personas viven bajo el poder del Espíritu de Dios, llega a una condición donde lo temporal, lo carnal, siendo inclusive importante, no son comparables con lo que es la bendición de Dios en la vida del cristiano. Y miren lo que dice el verso 6: porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Usted se ocupa en todo lo de la carne y es muerte, porque por mucho que alcance, la muerte llega y ¿qué? Ahí se acabó todo. Usted puede juntar todas las riquezas del mundo, puede decir que es el hombre que ha probado y disfrutado de todo lo de la tierra, pero al final termina como Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él explica por qué. Yo hice lo que quise, disfruté de lo que quise, edifiqué lo que quise. Mejor dicho, ¿qué escapó a los deseos de Salomón? Nada. Pero al final llega a una conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué? ¿Por qué? Una parte, todo. Porque yo le hago saber a usted una cosa: si la vida de los seres humanos tuviera solamente que ver con lo terrenal, sería más privilegiada una lombriz que usted y yo. Seguro. Pero es que usted trasciende. Usted es un ser inmaterial, usted es un ser espiritual, usted es un ser que tiene la facultad de conectarse con el cielo mismo. Alaben el nombre de Jesús. Eso no lo pueden hacer los animales. Gloria a Dios. Por eso él dice: el ocuparse de la carne es muerte. No trasciende para nada. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué? Claro, porque hay garantía eterna. Y esa garantía eterna y esa relación íntima con Dios hace que se acabe el estrés,
hace que se acabe la preocupación por el día de mañana. Porque es muy posible que el mañana no llegue. Pero si tienes la unción del Santo, si hoy te mueres, hoy estarás, sí, con Él en el paraíso, como le dijo al ladrón, ¿cierto? Hoy mismo. Alaben el nombre de Jesús. A mí me encanta lo que dice la Escritura: bienaventurados los que de hoy en lo adelante duermen en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Estimades a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué interesante. El ocuparse del Espíritu, ¿esto es qué? Vida y paz. Ay, hermano, hay gente que no vive la vida. Hay gente que a causa de satisfacer sus propios deseos no duermen. ¿Cómo es que dice el escritor consagrado? En la cama están maquinando, pensando hacer mal. No, porque viven acá. Pero cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, en paz me acostaré. ¿Y qué? Y asimismo, ¿qué? ¿Por qué razón? Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová, y si te pusieres en amistad con Él, tendrás confianza porque hay esperanza. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Cuando el cristiano vive en el Espíritu, se libera de estos 4 kilos de carne que a veces le hacen una guerra enorme y que el diablo manipula a ver cómo lo saca usted del camino. Y ahí la razón, la importancia que le da Pablo a la presencia del Espíritu de vida de Dios en el creyente. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Y les aclara: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y vuelve y les aclara: y si alguno, ¿qué? No tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? Sin duda alguna, para usted ser cristiano necesita el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Usted lo necesita. No me diga a mí que un hermano que lleva 20 años en la iglesia, siendo fiel a Dios, dando frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, no tiene el Espíritu de Dios. Esa persona sin el Espíritu de Dios no puede vencer al pecado. Esa persona sin el Espíritu de Dios no puede abstenerse del mal. Para que una persona esté en santidad, necesita la conexión con el de arriba. Necesita el Espíritu de Dios en su vida. Y por eso es que él dice aquí: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Oh, cuánto necesitamos su gloria, cuánto necesitamos su Espíritu, cuánto necesitamos sentirle cada día. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre gloria. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué pasa? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y sigue diciendo él: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, yo me puedo morir. Así de sencillo. Y es que él lo va a decir más adelante en otra de sus cartas: sea que vivamos, sea que muramos,
somos del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Yo me puedo morir tranquilo. Usted se puede morir tranquilo. No se preocupe que llegue la muerte, no se preocupe. Muchos deben de preocuparse, pero un hijo de Dios es la oportunidad de cantar desde antes de partir: ya peleé la buena batalla, ya acabé la carrera y ya guardé la fe. Por eso hoy les motivo para que no vayan a olvidar que la importancia de su vida no es un edificio, no es cuentas bancarias, no es ser profesional y tener sus hijos profesionales, no es ser famoso, no es ser destacado en la comunidad donde está. La importancia de ser usted quien es la presencia de Dios en su vida. Quítele al ser humano la presencia de Dios. Y voy a decir una palabra que suena raro y que es puede entenderse como hasta vulgar. Es una piltraja, es una miseria. Eso es el hombre sin Dios. Dele un vistacito a la vida de Sansón. La diferencia que había en Sansón cuando contaba con la unción de Dios y lo que se da cuando él la pierde. Mientras Dios estuvo ahí, no hubo nada que le pudiera someter. Pero el día que Dios lo abandonó, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo volvieron un objeto de burla, porque llegó a ser un hombre como los demás. Usted sabe por qué el diablo lo persigue a usted, por qué el diablo le hace tantas ofertas. Deje de ser pinchado. Ay, no, es que las mujeres se desviven por mí, los muchachos se desviven por mí. Olvídalo. El diablo está buscando es algo más que carne, es sacarte a Dios de tu vida. Así como suena, quítale a tu vida la presencia de Dios y serás igual a los demás. Lo único que hace que tú y yo seamos diferentes es la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo único que hace diferente a esta iglesia de los demás movimientos en la tierra es la presencia de Dios. Alaba el poderoso nombre de Cristo. Por eso, acostúmbrese a vivir sin nada, pero no vaya a vivir sin Dios, porque ya Jesús dijo: separados de mí, usted es lo que es, yo soy lo que soy. Usted está donde está y yo estoy donde estoy por una sola razón: porque vivimos en el Espíritu, nos ocupamos por las cosas que son del Espíritu, tenemos la unción del Santo y esta unción es la que hace que clamemos: Abba, Padre. Aleluya. Por eso usted es una persona espiritual. La espiritualidad en la vida del creyente lo lleva a dar frutos. Uno, que dicen que es un hijo de Dios. Dos, que hace que se comporte como debe de comportarse una persona que tiene a Dios en sociedad. Por eso yo he creído que la importancia de esta iglesia no son estos edificios. Gracias a Dios por ellos. No es el rótulo que tenemos, aunque somos reconocidos a nivel mundial. La iglesia nuestra en el mundo es reconocida porque hay gente que no alcanzan a entender cómo es posible que hayan 5,000 pastores, 5,000 iglesias, todas jalando para un mismo lado, cuando hay grupitos de 20 y se dividen y se subdividen y se subdividen. ¿Cómo han hecho ellos para estar ahí? Porque tenemos el Espíritu que nos lleva ¿a qué? A la unidad. Que a pesar de las diferencias tenemos un sentir común. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin su presencia nada podemos hacer.
Él es la razón de nuestra existencia. Yo sí quiero que alaben al Señor. Por eso pierda lo que sea, pero no pierda la comunión con Dios. Renuncia a lo que sea, pero no renuncia a la unción del Espíritu Santo en su vida, porque Él en su vida es la única esperanza de gloria. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?